proyecto voy a utilizar un hilo que es 100% acrílico. El color que elegí para hacer esta miniatura es blanco. De igual manera pueden usar el que quieran. Y para la aguja voy a utilizar una aguja de 5 milímetros. Para poderles mostrar cómo hacer este cojín voy a hacer una muestra un poco más pequeño. Entonces la metodología va a ser la misma. Van a replicar lo que yo estoy haciendo, pero agrandándolo al tamaño que ustedes quieran. Entonces van a iniciar con un punto corredizo, un nudo corredizo, y vamos a realizar en esta ocasión para esta muestra 17 puntos. Siempre tienen que ser cadenas múltiplos de 4 más 1 para esta cadena en caso de que quieras hacer un cojín más grande. Una vez que tengamos, en mi caso, las 17 cadenas, vamos a realizar un punto bajo en la segunda cadena que encontremos disponible. Yo siempre les digo que si se sienten más cómodos, marquen este punto para evitar posibles confusiones. Vamos a realizar ahora puntos bajos a lo largo de el resto de la cadena. Lo continuamos hasta finalizar la cadena. Cuando hayamos finalizado todos los puntos bajos debemos tener 16 puntos bajos. En mi caso, como les dije, tiene que ser múltiplo de 4. Este tipo de tejido tiene dos lados, uno que es el incorrecto y el otro que es el correcto. Este sería el caso incorrecto. Hacemos una cadena, volteamos y ahora nos encontramos en el lado correcto. Entonces vamos a omitir esta cadena que acabamos de hacer y vamos a realizar un punto bajo en el primer espacio que encontremos. De igual manera voy a marcarlo para esta ocasión. Luego de que marquemos el primer punto bajo, vamos a realizar 3 puntos bajos más, es decir, un total de 4. Cuando ya tengamos los 4 puntos bajos hechos, vamos a hacer un total de 12 cadenas al aire. Cuando tengas estas 12 cadenas al aire, vas a realizar un punto bajo en el próximo espacio que encuentres disponible. Este lo vamos a considerar como si fuera el primer punto bajo. Es decir, que tenemos 4 puntos bajos, la cadena suelta de 12 y el primer punto nuevamente. Volvemos a contar entonces 3 puntos bajos más para un total de 4. Cuando lleguemos al cuarto punto, nuevamente vamos a hacer 12 cadenas al aire. Cuando tengamos las 12 cadenas al aire, volvemos a hacer un punto bajo en el próximo espacio libre. Y repetimos este patrón, estos aritos y los 4 puntos, el arito, y lo vamos a terminar de hacer en lo que queda de la fila. Cuando hayas finalizado, bueno, en este caso a mí me salieron 3 aritos o circulitos de 12 cadenetas. Siempre debemos finalizar con 4 puntos bajos. De esta manera nos aseguramos de que el tejido sea uniforme al inicio y al final. Entonces ahora vamos a hacer una cadena, volteamos y estaremos ingresando al lado incorrecto del tejido. Ignoramos esta primera cadena y vamos a realizar puntos bajos a lo largo de la fila. Cuando llegamos a la parte donde se encuentra el arito, no nos debemos confundir, llevamos 3 puntos y este es el punto bajo que hicimos cuando finalizamos el arco anterior. Entonces aquí vamos a hacer un punto bajo, sería el cuarto. Tendríamos que ir a nuestro quinto punto bajo o continuar la fila.
Entonces nos tenemos que asegurar muy bien de identificar cuál es el espacio, cuál es el punto que continúa, y en este caso es este, si se dan cuenta. Entonces vamos a asegurarnos que el arco quede por debajo, el hilo tiene que pasar por encima del arco y de esta manera cerramos este espacio que teníamos. Esta sería nuestra quinta cadena y así debemos ir haciendo los puntos bajos en el resto de la fila. Nuevamente vamos a cerrar nuestro espacio, encontramos el punto bajo espacio, sería este, ingresamos la aguja, pasamos la aguja y aquí tenemos nuestro siguiente punto bajo y así vamos a hacer hasta terminar el resto de la fila. Ya terminamos la tercera fila y como ven este es el lado incorrecto. Si yo volteo el tejido vamos a tener todos los aritos de este lado, absolutamente todos, no se nos puede quedar ninguno por el lado incorrecto. Debemos tener los mismos 16 puntos con los que empezamos, también los debemos tener acá en la última fila. Entonces ahora lo que hay que hacer es realizar 2 filas más de solo puntos bajos o enanos. Para esto hacemos un punto al aire, como ya les había mostrado. En el primer espacio hacemos el primer punto bajo y así continuamos el resto de la fila. De esta misma manera terminamos la primera fila. Al finalizar hacemos una cadena al aire, volteamos y volvemos a hacer otra fila de puntos bajos. Acabo de finalizar la segunda fila de puntos enanos o bajos, lo cual sería la quinta fila en total. Como se dan cuenta, debemos finalizar en el lado no correcto del tejido. Ahora sencillamente vamos a repetir desde la segunda fila hasta la quinta, es decir, el patrón. Empezamos con una cadena al aire, hacemos 4 puntos bajos, luego realizamos las 12 cadenas al aire y luego repetimos 4 puntos bajos. Como pueden ver, ya aquí se va formando el segundo arito a una distancia perfecta del primer arito, así que es importante no saltarse ninguna fila. Yo repetí el patrón 4 veces. ¿Cómo sé que lo repetí 4 veces? Porque tengo 4 aritos verticales. Todos los aritos tienen que ser completamente verticales, es decir, muy rectecitos, uno arriba del otro. Esta es la parte que más me gusta del tejido. Aquí lo que tenemos que hacer es tomar el primer arito y el segundo arito, el que está justo arriba del primero. Lo que hacemos es que el segundo lo pasamos por debajo del primer arito. Luego tomamos el segundo arito y el arito que está justo arriba de este segundo, es decir, el tercero, y lo pasamos por debajo del segundo arito. Tomamos el tercer arito y el cuarto arito, y el cuarto arito lo pasamos por debajo del tercer arito. De esta manera realizamos nuestro primer cable o trenza. Esto lo vamos a hacer en cada una de los cables o de las columnas de aritos que tengamos. Ahora lo que debemos hacer es finalizar nuestras trenzas o cables. Hacemos un punto al aire, doblamos el tejido, vamos a realizar unir estos aritos al tejido, vamos a hacer 4 puntos bajos, y luego vamos a tomar el último arito que está suelto. Me aseguro que quede derechito, que quede muy recto, muy derechito, que no se tuerza ni para un lado ni para el otro, sino que quede derechito. Y luego vamos a hacer el próximo punto bajo, lo vamos a hacer
pasando la aguja por dentro del arito y por dentro del espacio correspondiente. Saco el hilo y así aseguramos que el arito quede completamente asegurado por este punto bajo. Luego tenemos que seguir haciendo los puntos bajos de manera normal e ir asegurando el resto de las trenzas o de los cables de la misma manera. No podría indicarles ahora mismo la cantidad exacta de puntos bajos a realizar entre cable y cable, pero lo que sí puedo decirles es que debemos asegurar que el cable quede recto, y esto lo hacemos viendo cuál es el punto que queda completamente debajo de la posición del cable, y así debemos ir asegurando cada uno de estos aritos. Cuando hayamos terminado de asegurar todos estos cables, recordemos que debemos tener la misma cantidad de puntos con las que iniciamos, en mi caso 16. Ahora lo que vamos a hacer es una fila más de puntos bajos o enanos. Así nos aseguramos que arriba quede un acabado muy parecido al de abajo. Una vez hayamos terminado con la otra fila de puntos bajos, ya tenemos la parte de al frente de nuestro cojín terminada. Aquí lo único que tenemos que hacer es cortar el hilito, asegurarlo y continuamos con la parte trasera. Para continuar con la parte trasera es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es empezar una cadena con la misma cantidad de cadenas o puntos que utilizamos para la parte delantera. En mi caso fueron 17 cadenas. Cuando ya las tengo, voy a realizar la misma cantidad de filas de puntos bajos que en el patrón de la parte delantera. En mi caso fueron 18 filas. En este caso, bueno, dejamos el primer punto, la primera cadena libre, y luego realizamos puntos bajos, obteniendo así 16 puntos bajos. Como les dije, finalizamos y subimos la cantidad de filas necesarias. Una vez finalizada la parte de atrás, no corté el hilo, no lo corté. Lo único que he hecho es tomar la parte de adelante y unir las dos partes incorrectas juntas con 3 marcadores. Las uno porque pues así aseguramos que quede totalmente igual el tejido adelante con el de atrás, y esto nos hace pues el trabajo mucho más fácil al momento de unirlas. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a unir las dos partes del cojín. Entonces en este caso empezamos con una cadena al aire. La primera cadena sería esta, o el primer punto sería este. Vamos a hacer 16 puntos bajos en mi caso, uniendo la parte de adelante con la parte de atrás. Este sería el primer punto de la parte delantera. Entonces paso la aguja por la parte trasera en el primer punto y luego la vuelvo a pasar por la parte delantera en su primer punto. Voy a ir escondiendo estos hilitos que nos fueron quedando. Hacemos el primer punto bajo y bueno, este primer punto bajo lo voy a marcar. Una vez ya marcado, vamos a ir haciendo los puntos bajos, uniendo las partes delanteras y traseras por lo que queda de todo el tejido. Cuando lleguemos a las esquinas debemos hacer un total de 3 puntos bajos en cada esquina, es decir, un punto extra. De esta manera aseguramos que las esquinas queden totalmente redondeadas. Recordemos que siempre debemos dejar el espacio para poder llenar el cojincito con lo que nosotros queramos, sea otro cojín o relleno. Y una vez hayamos rellenado el cojín, debemos pues terminar de cerrar por completo todo el cojín, es decir, este otro lateral. Cuando lleguen aquí, recordemos, como les dije, hacer un punto extra para que dé una sumatoria de 3 en la esquina. Cuando hagamos el punto extra, sencillamente cerramos con un punto ras. Ya hemos finalizado todo. En mi caso pues no rellené el cojín porque pues es una muestra, es muy pequeño para que sea usado.
Como les dije, lo único que tenemos que hacer al final es hacer un punto raso en donde marcamos inicialmente. De esta manera unimos y finalizamos el tejido. Podemos cortar y asegurar. Por si no fui lo suficientemente clara, en cada una de las esquinas debemos tener 3 puntos. Como ven, así es como aseguramos que la esquina quede redondita y que no se nos encoja. Siendo así, ya hemos finalizado el tejido. Gracias por ver. Chao.